Saludos, yo soy Juan Ramón Maldonado y seré su profesor en la asignatura Expresión Oral y Escrita para este ciclo 3 2020. Vamos en este caso a abordar el primer tema de la primera semana. Esta semana tendrá tres temas para poder desarrollar que estarán constituidos en tres videos y en materiales de apoyo. Y el primer tema a desarrollar es el proceso de la comunicación. Cuando hablamos de la comunicación, tenemos que entender que esto hace referencia a una interacción social, es decir, a la acción y al resultado de comunicarse entre seres vivos, no solo entre humanos, sino que la comunicación se genera entre seres vivos, pero se evidencia más entre las personas. Al hablar que es una acción social necesaria, ya que si en este no existiese, sin la comunicación, nadie sería capaz de conocer a fondo el mundo que nos rodea y muchas veces compartir lo que nosotros vivenciamos, lo que sentimos, lo que apreciamos cada ser humano de nuestro entorno y con los demás. La comunicación se compone de varios elementos. Veremos cada uno de ellos. Hay diferentes autores que plantean desde los más sencillos hasta los más complejos. Veremos los que componen de mayor manera estos elementos. El primero es el emitor. Y al hablar del emisor, decimos que es aquella persona que emite un mensaje. Ya lo vamos a ver. Tenemos el contexto, y este es el lugar donde se lleva a cabo el proceso comunicativo. En este caso, el emisor podría ser un profesor y el contexto es el salón de clases dentro de la universidad o ahora en este ambiente virtual. El canal es por donde se envía el mensaje, que puede ser el canal eh, de aire, que puede ser el canal sonoro, el canal televisivo. En este caso es el canal digital a través de internet. El código son los conjuntos de signos con los que se forma el mensaje, es decir, las palabras que yo estoy diciendo y que ustedes están entendiendo para que podamos comunicarnos. Ese es el código, en este caso oral. Tenemos el referente, que es lo que evoca el mensaje, es qué me quiere decir, qué siento, qué percibo, qué reacción tomo cuando me sucede el mensaje. Luego viene el mensaje como tal, que es lo que el emisor dice al receptor. Luego tenemos al receptor, quien es el que recibe finalmente el mensaje. Este ciclo de elementos, o es decir, todos estos participan de manera recíproca. Es decir, que mientras el emisor está diciendo algo, se cumplen todos los otros elementos hasta llegar al receptor. Y luego el receptor, cuando da la retroalimentación, se vuelve a cumplir a la inversa todo el proceso de cumplimiento de los elementos del proceso comunicativo. Una cosa importante es que debemos tomar en cuenta cuál es el contexto o la situación de comunicación. Y en este caso entenderemos que este contexto es un entorno que va a exigir cierto comportamiento específico de comunicación verbal y no verbal para su efectividad. Es decir, tengo que valorar en dónde estoy para poder determinar así el mensaje. No es igual que yo me comunique o que yo reaccione de cierta manera en mi casa, que estando en la iglesia, que estando en la universidad, a que estando en un concierto, por ejemplo. El contexto me determina la forma de cómo me comunico y cómo reacciono ante esas partes. Entonces, este contexto determina el comportamiento de comunicación tanto del emisor como del receptor. Por eso es importante poderlo tomar de referencia. Ahora veamos cuáles son algunas variables de este contexto. Primero, el grado de formalidad. Puede ser que estemos en un contexto muy formal o muy informal. Esto siempre es un extremo. En cuanto al nivel de interacción, puede ser que tengamos mucha interacción o poca interacción entre el emisor y el receptor. La claridad del propósito. Puede ser que yo mi mensaje o mi acto comunicativo sea muy explícito o sea muy vago, es decir, que casi no logre determinar qué se va a hacer. Luego el grado de proximidad. Puede ser cara a cara, en grupo, masivo o a través de un medio interpuesto. El clima general con que se viva ese contexto puede ser un clima cálido, es decir, agradable, o un clima frío, así, o tenso, cualquiera de esos. También tenemos la duración de la interacción, que puede ser corta,
mediana o larga. El efecto potencial y no intencional, es decir, cuando tenemos claridad de nuestro mensaje, si es específico y es muy intencional lo que vamos a decir, o no es intencional y no requiere un efecto claro. La posibilidad de retroalimentación, estamos hablando que puede ser solicitarla o desalentarla. Es decir, yo puedo generar a que el receptor responda o simplemente con mis actos comunicativos genero que no me respondan o no haya retroalimentación. En cuanto al grado de flexibilidad, puede ser muy flexible hasta inflexible, dependiendo de cómo sea el carácter y el contexto en que se esté dando las circunstancias comunicativas. Y por último, el grado de participación de las personas, que puede ser muy participativa o no participativa. Esto nos lo determina el contexto, cada una de las cosas que estemos haciendo. Para que tengamos una comunicación efectiva, requiere de la capacidad de comunicarse en varios contextos, es decir, adaptarnos a múltiples contextos de comunicación. Quien se pueda adecuar a estarse comunicando en diferentes contextos genera siempre un mensaje efectivo o un proceso de comunicación efectiva. Ahora, ¿cómo resumimos todo esto? Esto se puede ver en base a modelos. Y cuando hablamos de los modelos son aquellos esquemas o representaciones teóricos que nosotros hacemos para poder graficar los elementos de la comunicación en dicho proceso. Para ello vamos a mencionar tres. El primero, el modelo aristotélico, que se basa siempre en el emisor y que este hace referencia a que emite un mensaje. Este mensaje se da a través de ciertas formas y medios y le llega a la audiencia. Entonces valoramos que este modelo es un proceso lineal en el que todo gira en torno al emisor. Este fue el primer modelo básico. El segundo modelo que vemos es el de Shannon y Weber. Aquí este ya es más específico y valoramos que va desde la fuente de información o el emisor que emite un mensaje. Este mensaje se llega a través de cierto canal y se llega con la señal. Hay una fuente de ruido siempre en este proceso, que es algo que nos está interrumpiendo, que este mensaje siempre va y llega al receptor. Este receptor lo traduce hasta llegar a su interpretación o destino. Entonces, este incorpora nuevos conceptos como canal, ruido, redundancia, etc. Y el último es el de David Caverlo, que es un poco más complejo, pero que habla de la fuente, el mensaje, el canal y el receptor. Y dentro de la fuente vemos las características que tiene, como las habilidades para poderse comunicar, las actitudes que tiene, el conocimiento que tiene acerca del tema que está transmitiendo, el sistema social al que pertenece y el referente cultural. Luego el mensaje vemos cuál es su contenido, cómo es su tratamiento y qué códigos se manejan para poder ser entendibles. Luego el canal, tenemos que son los sentidos, la vista, el oído, el tacto, el olfato y el gusto, y el receptor, que también tiene los mismos elementos del emisor, que son las habilidades de comunicación, las actitudes que tiene, el conocimiento acerca del tema, el sistema social y la cultura. Entonces, David Caverlo utiliza estos elementos básicos que también teníamos de referencia del modelo de Shannon y Weber, que son como fuentes del mensaje, fuentes, mensajes, el medio y el receptor, pero también va a destacar algunas características que son más sociales, psicosociales o culturales, que intervienen siempre en el proceso comunicativo. Ahora valoramos los estilos de comunicación. Acá vamos a ver cómo se genera este proceso y que implica la forma en que intercambiamos información. Así, debemos saber reconocer y gestionar de manera adecuada para poder tener una clave específica y mejorar la calidad de las relaciones de comunicación entre las personas. Estas se dividen en tres categorías: estilo de comunicación pasivo, el asertivo y el agresivo. Claro, los de los extremos no son los que vamos a elegir, sino que el que tenemos que tomar en cuenta es el modelo asertivo, es decir, aquel que se adecua a los contextos, al conocimiento de nuestro receptor, a las condiciones que tiene para poder generar un mensaje y reaccionar ante este, etc. Por último, Peter Drucker, quien es un experto
empresario y también facilitador, dice que el 60% de los problemas empresariales son consecuencia de una mala comunicación. Y esto no solo lo hablamos a nivel de nivel gerencial, sino a nivel de todo el proceso comunicativo. Entonces, en esta situación se encuentran tanto el activo, agresivo y el pasivo. Por eso decía que la comunicación asertiva es la forma básica para que los profesionales puedan tomar en cuenta para una comunicación. Y eso ustedes lo tienen que tener de referencia. Si están dentro de su contexto familiar, de amistades, laborales o el que estén, mantener una comunicación asertiva en el sentido de que podamos tener pasividad un poco, pero tampoco agresividad, sino que sepamos llevar los procesos comunicativos a fondo. Y es así como terminamos esta primera sesión, a la espera que podamos complementarlo con el material que tenemos en nuestro contexto.